Un hombre contó que, cuando se mudó a su nueva casa, le extrañó el estado de la casa de al lado. La pintura descascarada, el jardín cubierto de maleza y las ventanas siempre cerradas daba la impresión de que nadie había vivido allí en mucho tiempo. Preguntó a los vecinos quién era el dueño, pero todos parecían evitar el tema. Algunos decían que la casa estaba vacía desde hacía años. Otros simplemente cambiaban de conversación, como si no quisieran hablar de eso. Unas semanas después, algo empezó a inquietarlo. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchaba un ruido extraño que venía de la casa de al lado, como si alguien estuviera caminando por allí. Pensando que podría ser un intruso o una persona sin hogar refugiándose en el lugar, decidió instalar una cámara de seguridad apuntando hacia la casa. Al día siguiente, cuando revisó las imágenes, se estremeció. Vio claramente a alguien entrando por la puerta principal de la casa, pero nunca saliendo. Se sintió intrigado. Quizá había perdido alguna parte del vídeo, así que decidió prestar más atención. Las noches siguientes ocurrió lo mismo. A las 3 de la madrugada, la figura aparecía, caminaba hasta la puerta y entraba, pero no había registro de nadie saliendo. Curioso, llamó a un amigo y, durante el día, fueron a la casa para investigar. La puerta estaba sin llave, y al empujarla, escucharon el fuerte crujido de la madera vieja. Por dentro, el lugar estaba completamente abandonado. No había muebles, el polvo se acumulaba por todas partes, como si nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo, pero el olor a humedad y algo extraño en el aire los inquietaba. Exploraron las habitaciones una por una. Todo parecía normal, hasta que llegaron a la última habitación, al fondo de la casa. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió sus cuerpos. En el suelo, había huellas frescas, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Pero lo que realmente los aterrorizó fue lo que vieron en una de las paredes. Alguien había escrito, en letras grandes, «No lo mires». El amigo, asustado, quiso irse de inmediato, pero el hombre sintió un impulso inexplicable de mirar alrededor. Y entonces lo vio. En el rincón oscuro de la habitación, algo estaba agachado. Una silueta delgada, de piel pálida, con los ojos hundidos y una sonrisa que se extendía demasiado, tensa, como si la piel fuera tan fina que estuviera a punto de rasgarse. La cosa se levantó lentamente. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia él. El hombre se echó hacia atrás y corrió desesperado fuera de la casa, sintiendo escalofríos, como si aquella estuviera justo detrás de él. Él y su amigo huyeron sin mirar atrás. Más tarde, decidió borrar las grabaciones de la cámara. No quería saber quién, o qué, entraba en esa casa cada noche. Pero una duda seguía atormentándolo. Si aquella cosa estaba dentro, entonces, ¿quién era la persona que entraba todas las noches? Un pareja se había mudado recientemente a un nuevo barrio, un lugar tranquilo donde todos parecían conocerse. Pero había algo en la vecindad que los inquietaba. Cada noche, alrededor de la medianoche, un hombre anciano salía de la casa de al lado. Caminaba lentamente por la calle, siempre con la misma ropa, un abrigo oscuro y un sombrero. Nunca hablaba con nadie, solo miraba al frente y desaparecía en la oscuridad. Un día, la pareja comentó sobre el vecino con la señora de la casa de enfrente. Su reacción fue extraña. Su rostro se puso pálido y su expresión nerviosa. «No hablen de él», dijo antes de cerrar la puerta. Eso solo aumentó su curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué todos parecían evitarlo? Decidieron que intentarían hablar con él la próxima noche. Pero cuando llegó la medianoche y miraron por la ventana, el hombre ya estaba caminando, exactamente como siempre. Salieron de la casa y lo llamaron. «Buenas noches, señor», dijeron. Pero él no respondió. No redujo el paso, no miró a los lados. Simplemente siguió caminando. Fue entonces cuando la pareja notó algo extraño. Los pasos del hombre no hacían ningún sonido. Era como si ni siquiera estuviera allí de verdad. Al día siguiente, aún más intrigados, decidieron tocar la puerta de la casa del hombre durante el día. Pero nadie respondió. Todas las ventanas estaban cerradas, y el lugar parecía abandonado hacía mucho tiempo. Preguntaron a otro vecino si sabía algo sobre el hombre, pero la respuesta los dejó helados. «Esa casa ha estado vacía durante años», dijo el vecino. «El último que vivió ahí fue un anciano que vivía solo, pero murió hace mucho tiempo». La pareja se quedó en silencio. Intentaron argumentar, explicar que veían al hombre cada noche, pero el vecino solo negó con la cabeza y cerró la puerta. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, se quedaron en la ventana esperando. Y una vez más, el hombre apareció.
Pero ahora, sabiendo la verdad, había algo aún más aterrador en él. Caminaba con aquel mismo paso silencioso, pero esta vez se detuvo frente a la casa de la pareja. Por primera vez los miró directamente y sonrió. Un joven contó que se mudó a un apartamento pequeño, pero acogedor. Era su primer lugar solo, y todo parecía tranquilo, hasta que, unas noches después, comenzó a escuchar un sonido extraño proveniente de la pared de su habitación. Al principio, pensó que solo eran las tuberías o el ruido normal de un edificio antiguo, pero entonces notó algo perturbador. No era solo un sonido, eran susurros. Las voces eran bajas, casi imperceptibles, como si alguien estuviera murmurando algo al otro lado de la pared. Trató de ignorarlo, convenciéndose de que solo era un vecino hablando por teléfono a altas horas de la noche. Pero a la mañana siguiente, al salir para el trabajo, se encontró con el conserje del edificio y comentó casualmente: «El vecino que vive al lado de mi apartamento habla alto por las noches. El aislamiento acústico aquí es malo, ¿verdad?». El conserje se detuvo y frunció el ceño. «Vecino, nadie vive en el apartamento de al lado. De hecho, ese espacio ha estado cerrado durante años». El joven se quedó helado. Esa noche, acostado en la cama, esperó para ver si el sonido volvía. Y exactamente a las 3 de la madrugada, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez, decidió acercarse a la pared, intentando entender qué decían. Las palabras eran arrastradas, apagadas, pero logró distinguir una frase clara: «Te veo». Su corazón se aceleró. Se alejó de la pared de inmediato, pero los susurros continuaron. Ahora parecían estar más cerca. A la mañana siguiente, decidió revisar el apartamento de al lado. Fue hasta la puerta e intentó girar la manija, pero estaba cerrada. Tocó varias veces. Nada. Entonces notó algo extraño. La pequeña mirilla de la puerta estaba oscura, como si alguien estuviera al otro lado, mirándolo. El joven dio un paso atrás, muerto de miedo. Regresó a su apartamento y trató de olvidar lo sucedido, pero esa noche los susurros volvieron más fuertes. Ya no venían solo de la pared. Ahora parecían provenir del interior de la habitación. Encendió la luz y miró a su alrededor. Nada, pero cuando giró la vista hacia la pared de donde siempre venían los susurros, notó algo que nunca antes había visto. Había una grieta delgada justo en el centro de la pared. Una grieta que ahora era más grande. Con el corazón latiendo a toda velocidad, se quedó allí, mirando. Y entonces, muy lentamente, algo al otro lado de la pared comenzó a empujar. La grieta se expandió un poco más. Algo quería salir. El joven salió corriendo del apartamento y bajó las escaleras sin mirar atrás. Intentó llamar al conserje, pero sus manos temblaban. Sabía que no podría dormir allí otra vez. Decidió pasar la noche en casa de un amigo y, al día siguiente, regresó para recoger sus cosas y habló con el conserje para que lo acompañara. Pero cuando entraron en el apartamento, todo estaba en silencio, y la pared estaba intacta, sin grieta, sin señal de ningún problema. El conserje notó la mirada aterrada del joven y le preguntó qué ocurría. Dudando, le contó sobre los susurros, la grieta, lo que había visto. El hombre frunció el ceño y lo miró fijamente durante un largo rato antes de decir algo que lo dejó paralizado. ¡Qué extraño! Porque el último inquilino de este apartamento dijo exactamente lo mismo antes de desaparecer.